Por ejemplo, este de acá. Metropía de más 325, ¿verdad? Ok, aquí la tengo. Ajá. Ok. Dice aquí en el objetivo más 3 más 2 y más 2,75 ojo izquierdo. Ah, sí. Ujú. Y este paciente tiene 55 años. Un momento. Sí. Ujú. Ok, este valor objetivo que encontró más 3, ¿lo hizo con el autorrefracto o en No, retinoscopia? lo hice con la retinoscopía. Mm, ok, ok, por eso es que le sale alto. ¿Qué técnica usó de retinoscopía? ¿Estática o dinámica? Ah, yo no sé distinguirla, doctor. ¿Perdón? ¿Cómo así? Yo no sé distinguirla. Ok, la estática se evalúa cuando el paciente está mirando a la cartilla, digamos a 5 o 6 metros. Entonces, usted le Ajá. dice al paciente, mire al frente mientras uno le va realizando la retinoscopía. ¿Lo hizo así? Ajá, sí fue. Ok, entonces lo que usted hizo es de manera binocular, con los dos ojos del Ujú. paciente, estaba Ajá. mirando al infinito y usted le estaba evaluando ojo por ojo. Exacto. Correcto, muy bien. Entonces, el valor que ha salido a usted aquí es el valor total de la Ujú. neutralización. Sí. Entonces, a estos valores que usted encontró, tenía que restarle menos 2 dioptrías. Ajá. Entonces, si usted le resta al ojo derecho menos 2, le quedaría en más 1. Un. Sí. Entonces, eso es lo que usted debió anotar aquí, más 1. Doctor, es que yo le puse más uno y entonces ya cuando la puse a caminar, ella me decía que siente mucho aumento, que ve el piso muy hondo. Ok, está bien. Y siempre el objetivo no siempre va a ser el mismo valor que el subjetivo. Pero lo que voy es que ya tengo un punto de referencia. En el ojo derecho debió Ah, colocarle más 1. Y en el ojo ok. izquierdo más 0,75. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, por eso me llamó la atención que tiene un alto valor en hipermetropía y luego le baja. Está bien, está muy Ah, lo bien. que pasa fue que yo puse ahí lo que yo le mandé al paciente en todita, en Ujú. todas las hojas. Eso fue lo que pasó, Ok. pero ahora mismo lo arreglo. Sí, entonces lo que usted va a colocar es siempre la resta. El valor que usted encuentra tiene que Ajá. restarle 2 dioptrías. ¿Ok? Sí, sí, es un 2, porque donde yo estaba estudiando, me midieron el brazo y mi brazo mide 66 centímetros. Perdón, 66. Ah, ¿cómo es? No, lo que da el más 2 es 66. No, 50. Es el que da el más 2, 50. Sí, pero si es Y, 66 es 1,50. Si su brazo bueno, mide 66, entonces usted tiene que trabajar con menos 1,50. no, pues es 50, porque mi brazo es largo, doctor, porque yo soy grande. Yo mido 5'9". Wow. Ok, entonces, no, cuanto más largo es el brazo, menos es Ajá. la medida que tiene que Ah, eso, completar. eso es 50. Es 50 que mido. Menos 1,50. Ok. Ahora, ¿50 centímetros? 50 centímetros, sí. Ok. Por Entonces, eso trabajo con un 2. correcto. Entonces ahí tiene que restar el 2. ¿Ya? Ujú. Entonces usted para la próxima va a colocar aquí más 1 en el ojo derecho y más 0,75 en el ojo izquierdo. Eso como valor objetivo. ¿Ok? Ok, arriba. No puedo colocar el más 3, no. No. Aquí el más 3 ya no va. Eso que usted ha encontrado es Mm, el lente total. ok. Ujú.
Por eso, Ahí va lo que, ya ahí va lo que me da, ¿verdad? exacto, con la resta. Entonces, si usted Okay. me hubiera puesto más 1, entonces sí estaba congruente lo que usted iba a colocar en el valor subjetivo. Entonces, a más 0,75 está bien. Es más, de repente podía ponerle un poquito menos si es que el paciente sentía alguna molestia. Ujú. Pero estamos en ese rango. Pero si usted me pone más 3 y le pone más 0,75, entonces eso es una variación muy grande. Ok, entiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el otro. Y entonces, en la refracción subjetiva, ¿cuál vengo poniendo aquí? En la subjetiva, lo que está puesto, lo que ha puesto. Ok. Entonces, arriba y abajo tengo que poner lo mismo. No. En la objetiva, a veces es más que en la subjetiva. Ok. ¿Ya? ¿El paciente, esta DM es degeneración macular? ¿De? Donde dice recomendaciones. Oh, eso aquí nosotros lo interpretamos como diabético. Oh, diabetes mellitus. Ok. Oh, ya, ya, ya. Sí. Glucemia 110, se le orienta. Ok. Muy bien. Pero este valor de 110, ¿le dijo el paciente? Que esos son sus rangos, sí. Ok. De 70 a 110 está considerado entre los normales. En todo caso, está en el límite del paciente. Ujú. Ok. Ella me dijo que siempre está así, 107, 108, Perfecto. 112. Perfecto. Está en el límite, ¿no? Muy bien. Aquí tengo otro. Ok. Aquí, por ejemplo, no me puso el valor de la retinoscopía o el autorrefractómetro. No, doctor, porque en la objetiva, ¿verdad? Yo no supe hacer la retinoscopía porque tenía astigmatismo y me perdí. Ok, perfecto. Aún no lo conoce todavía. Ok. Este es otro caso, ¿no? Neutralizó con más 3,25 al ojo derecho y el ojo izquierdo con más 3, Ah, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué valor iría? Ya con la corrección. más uno. En el ojo derecho sería más 1,25. Ok, Y en el ojo izquierdo, más uno. más 1, correcto. Eso es lo que debe ir aquí, ¿no? Y finalmente, ya usted le ha puesto el valor positivo, que es correcto. Si es que no presenta ninguna molestia. Ujú. Y este de acá. Ok. Aquí tampoco le hizo el... Pero ¿no le pasó por el autorrefracto? Sí, sí, claro. Si es que le pasa por el autorrefracto, también se apunta aquí. Cualquiera de los dos casos. Si pasa por el autorrefracto o por la Ah, retinoscopía, se anota aquí. se anota aquí. Oh, muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, esto, a ver, aquí hay una observación. La agudeza visual de lejos del ojo derecho sin corrección es 20/100. Ajá, Eso quiere decir la segunda línea. sí. Entonces, y a usted le sale esta medida súper alta, -3, -1,75. Ujú. Entonces, aquí no guarda mucha relación. ¿Por Ok. qué? Porque un paciente que ve hasta la segunda fila, aproximadamente su miopía es, exagerando, 2 dioptrías. Ujú. 2 dioptrías. Entonces aquí habría que ver, probarle con menos medida y si ve lo mismo, entonces hay que dejarle siempre con el menor valor. Entendido.
En el lado izquierdo tiene una agudeza visual de 20-200 de la misma forma. O sea, esto aparentemente, o sea, quiero que usted lo sepa también, que a 20-200 es aproximadamente 2 dioptrías. ¿Okay? No 3 ni 350. Ok. ¿Ya? Entonces, esa guía está en el primer video de historia clínica, en la parte final de agudeza visual. Entonces, cuando la cartilla de Snellen vemos que el paciente tiene una agudeza visual de 20-200, entonces es considerada una miopía máxima en promedio de 2 dioptrías. O sea, no puede Entendido. colocarle a un paciente que ve a esa agudeza visual 4 o 5, no. En este caso, Ni pues, aunque no mejore, doctor. Ejemplo, si él no llega a 20-30 con un 2 de dioptría, ajá. se le pone de igual forma. Aquí, por ejemplo, en el agujero estenopeico que usted ha puesto, el paciente no mejora. O sea, el agujero estenopeico solamente llega hasta 20-60. O sea, no está, probablemente este paciente tenga cataratas. Y la catarata generalmente miopiza al paciente. Pero esa catarata hace que no tenga buena nitidez, o sea, no llegue a ver una agudeza, no tenga una agudeza visual casi normal. ¿Ok? Es cierto que Entiendo. en algunos casos se puede hipercorregir, como este caso, pero siempre y cuando el paciente no sienta incomodidad. Incomodidad. Sí. Ujú. Bueno, aparentemente no. Incluso yo a todo lo pongo a caminar con el lente, con la montura de prueba. Perfecto. Antes de enviar la receta y lo pongo a caminar, que mire el piso, todo, a Ujú. ver si lo ve bien, se siente cómodo. Ya, perfecto, muy bien. Otra cosa que llama la atención aquí son los ejes. Ejes de 75 y 100 grados son ejes considerados verticales. Entonces, la visión de un paciente que tiene astigmatismo vertical es más baja que un paciente que tiene astigmatismo horizontal. Ok. ¿Ok? Entonces, eh, eso para que lo considere. Pero sí le entiendo que en algunos casos sí se hipercorrige. Puede ser uno de esos casos. Si el paciente no sintió incomodidad, adelante, ¿no? Y el paciente sin lentes de cerca ve bien. Sí, él ve bien de cerca, pero de todos modos, el paciente es analfabeto, o sea, él no sabe leer. Oh, ok, perfecto. Muy bien. Muy bien, si le hizo caminar y no tuvo ningún inconveniente, está bien. Pero aquí, como le digo, esta baja visión, ¿a usted no le llama la atención? ¿Le intentó Sí, hacer retinoscopía sí. y observó algo? Digamos, alguna opacidad que no se veía tan iluminado, porque cuando hay opacidades está como un poco Se opaco. veía, ajá, opaco. Ujú. Entonces, encima, él tiene pterigio avanzado. Ya, ok. Ese terigio, bueno, produce el astigmatismo también, ¿no? Es que la mayoría de nosotros los dominicanos no sale mucho eso, doctor. ¿Perdón? La mayoría de nosotros los dominicanos tiende a Mucho. desarrollar ajá, el tejido Terigio. canoso normal, porque Generalmente, aquí es caliente. exacto. En zonas de costa bajas, digamos, donde hay mucha radiación, mucha incidencia de la temperatura o de la radiación ultravioleta, hay mucha incidencia Ujú. de terigio, carnosidad. ¿Ok? Entonces, Sí, recomendaciones, ¿no? A todas las personas que están expuestas, utilizar lentes bloqueadores de UV, en este caso lentes solares. sí. Todos debemos usar lentes solares cuando estamos expuestos a la luz del día, ¿no?
Sobre todo si trabajamos en el campo, estamos muchas horas. Ujú. ¿No? Muy bien. Nosotros, por ejemplo, y es por eso que también colocamos aquí la residencia en esta historia clínica. Acá en Perú, por ejemplo, tenemos zonas o pacientes que han vivido todo el tiempo o viven actualmente en la sierra o en la selva. Ujú. Tanto en la sierra, por la altura a la que están expuestos, hay mayor incidencia de radiación ultravioleta también. Y en la selva, de igual forma. Entonces, el colocar aquí la procedencia o de residencia nos da una idea de las patologías que pueden tener las personas de esas áreas. ¿Ok? Muy bien, sí. Muy bien. Y el último, o este es el último. Sí, bueno, creo que estas son las 4 que vi. Y había una más, pero era igual en valores positivos. Pero muy bien. Cuando uno realiza, digamos, en este caso una tarea, puede verificar que lo hizo bien o Ujú. que algo no estuvo de manera correcta, ¿no? Entonces, aquí lo único que debió poner es el valor ya restado de la retinoscopía. Ok. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la clase de hoy y vamos a hacer un repaso acerca de los defectos refractivos. ¿Cuáles son los defectos refractivos que tenemos? A ver, mencione. Hipermetropía, astigmatismo, presbicia y miopía. Correcto. La presbicia no es, bueno, sí es un defecto refractivo, pero no es propiamente refractivo, sino es fisiológico, debido a Ah, una entiendo. disminución de la acomodación. ¿Ok? Muy bien. Ajá. Entonces, básicamente es la miopía, hipermetropía, astigmatismo. Esos son los defectos refractivos. Y el fisiológico, que es la presbicia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un paciente miope, a ver, cuando uno toma la agudeza visual, el paciente dice, yo veo hasta la tercera fila, pero la veo borrosa. Entonces, nosotros vamos a considerar lo máximo que pueda ver el paciente. No importa si se ve ligeramente borroso. Lo que importa es que el paciente pueda diferenciar qué letras está leyendo. ¿Ok? Ujú. No sé si usted usa lentes. ¿Usted tiene algún problema visual? No. Perfecto. Entonces, le hago la pregunta. ¿Hasta qué línea puede leer usted? Puede diferenciar qué letras son. Hasta la cuarta, más o menos. Una supervista. Ok. Muy bien. Supongamos que el paciente diga hasta la segunda fila, ¿no? O hasta la tercera. Bueno, en mi caso yo distingo casi hasta la tercera fila. La segunda letra como que no está muy clara, parece una R, ¿no? Pero eso es lo que se debe colocar, ¿no? Dentro de la agudeza visual. Lo máximo que puede leer el paciente. Y en el caso del miope, tiene una característica, que el paciente miope de lejos no ve bien, pero de cerca sí ve. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar a un paciente sin necesidad de hacerle un examen con el autorrefracto o retinoscopía? ¿Cómo puedo diferenciar si el paciente tiene miopía? Cuando le estamos haciendo el historial clínico, Ujú. siempre le preguntamos el motivo de la consulta. Al Correcto. menos yo le pregunto, ¿cuál es su dificultad? ¿Cuál es su mayor dificultad? ¿Ver de lejos o ver de cerca? O ambas. Ujú. Entonces, si él me dice, mi dificultad es ver a distancia. Hay muchas veces que me dicen, de cerca yo veo bien, mi Ujú. problema es de lejos. Entonces ya yo puedo ahí tomar en consideración que es miopía. Ahora, si el paciente me dice,
yo tengo dificultad con la letra pequeña. Ya yo puedo ahí pensar, o es, y digo, en dado caso que pase 40 años, una presbicia. Si no pasa de 40 o 39, es una hipermetropía. Si me dice que tiene dificultad con la luz, que le molesta el sol, la claridad, y que ve distorsionado, no borroso, sino que en ocasiones ve distorsionado o que tiene que parpadear para poder enfocar, entonces ya yo pudiera imaginarme, voy a decir, que un posible astigmatismo. Perfecto, muy bien. Y supongamos que el paciente nunca usó lentes, tiene 20 años, y usted le presenta la cartilla y dice que no ve nada. No ve, ve solamente la La cartilla pantalla, ¿no? Pero no define qué letras hay ahí. ¿Qué hace a usted? distancia, ¿verdad? Exacto, a distancia. ¿Qué hace Ahí para...? tengo que probar con bueno, una miopía, probar con lente negativo. No, antes de que usted coloque un lente, Ajá. ¿qué otra prueba haría? O sea, usted le pone la cartilla y el paciente no define, no diferencia ninguna letra. Lo pongo en el agujero estetoscópico. ¿Ya? Pero eso no le va a decir si es miopía o hipermetropía, ¿ya? Ay, no sé. ¿Qué tiene que hacer? Algo muy sencillo. Le presenta una cartilla o una lectura. Entonces el Ok. paciente le va a decir, no veo. Entonces, lo que le queda a usted hacer es hacer lo siguiente. Si no ve de lejos y está todo borroso y a esta distancia no lee, entonces lo que usted va a hacer es acercar lentamente hasta que el paciente diga, allí veo. Allí sí veo bien, veo perfecto, ¿no? Entonces, puedo aprovechar la distancia a la que está leyendo el paciente para saber aproximadamente qué grado de miopía tiene. Tomando la inversa. Por ejemplo, si aquí es 10 centímetros, entonces este paciente es aproximadamente un miope de 10 dioptrías. ¿Qué? ¿Ok? Bueno, no es común tener pacientes así, pero Ujú, conociendo la distancia, a esto se llama el punto remoto, digamos, ujú. pacientes, ahí sí veo, te dicen, ahí veo perfecto. Entonces, no es un paciente hipermétrope, va a ser un paciente miope, pero un miope alto, Alto. que a veces puede confundir, porque uno, a ver, señor, ¿puede leer? No, no leo, pero haga usted, acerque y dígame en qué momento sí se puede leer. Allí. Oh, perfecto. Entonces, algo sencillo. Si aquí es 10 centímetros, tomamos la inversa. 1 entre 0.10, porque 10 centímetros hay que llevarlo a metros. 1 entre 0.10 me sale 10 dioptrías. ¿Ok? Esto es una ayuda, no quiere decir que su Ujú. medida exacta es menos 10, no. Eso quiere decir que probablemente tiene una miopía de menos 9, menos 2, menos 10, menos 1, aproximadamente. Sí. ¿Ok? O también algo más sencillo, por ejemplo, si el paciente vea a 20 centímetros, a ver, haga usted el cálculo, 20 centímetros, recién a 20 centímetros puede leer. Entonces usted divide 1 entre 0.20. ¿Ok? Siempre la inversa. 1 entre 0.20. Y eso da 5 5 dioptrías. Correcto. Entonces un miope de menos 5. menos 5. Ok. Aproximadamente, ¿no? Entonces eso es Ujú. para descartar qué valor de miopía podría tener el paciente. ¿Ok? Ok. Entonces, nosotros también podemos decirle a un miope que trae su prescripción menos 2 Ujú. dioptrías. El paciente trae una prescripción de menos 2. Entonces yo le puedo decir al paciente que su punto remoto o su máxima distancia de visión es 50 centímetros.
de la misma manera, haciendo la inversa. 1 entre 2 me sale 0.5 metros. En centímetros, 50 centímetros. Entonces, eso para tener una idea de cuánto ve un paciente miope, dependiendo de su graduación. Un paciente de -4, ¿cuál es su punto remoto? Dividimos 1 entre 4, 0.25, que sería 25 centímetros. Un paciente con una miopía de -1, ¿cuál es su punto remoto? 1 entre 1, me sale 1. Entonces, 1 metro. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿no? Con cualquier graduación puedo yo saber cuál es el punto remoto o la máxima distancia a la que el paciente puede ver. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miopía viene de dos términos griegos. Mi y ops. Mi, que significa cerrar el ojo, y ops, que está relacionado a la visión, a la vista. Entonces, un miope, para mirar de lejos mejor, entrecierra los ojos. ¿Ok? Entonces, ese es un signo característico de los miopes. ¿Cuál es el origen de la miopía? Tenemos dos. Congénita, con el que uno nace, ¿no? Y adquirida. Dentro de la congénita tenemos sintomáticas y hereditarias. Las sintomáticas básicamente se presentan durante el embarazo o en algunos casos ya por antecedentes familiares, ¿no? Pero generalmente son en las fetopatías, o sea, enfermedades de formación del feto, ¿no? Como la toxoplasmosis, que es un virus, el cual se aloja básicamente en la retina, en la mácula principalmente, generando una degeneración a nivel de retina, produciendo miopía. El albinismo, que es una deficiencia de pigmentos, ¿no? En este caso de melanina, el cual pues no tiene el color en el iris. Y el iris es un regulador de la intensidad de luz. Y una pupila grande, al no tener iris, va a tener pupilas grandes. Y estas pupilas están relacionadas a la miopía. Paciente con pupila grande, sin medir la vista, digamos, usted puede llegar a la conclusión de que es miope. Paciente de pupilas pequeñitas, hipermétropes. Los valores normales de pupila están entre 3 a 5 milímetros. Cuando estos rangos ya escapan, entonces cuando son más grandes, miopes. Cuando son más pequeñitos, hipermétropes. Y también la prematuridad. Por eso también preguntar a los niños o a los padres cuando traen a su niño, ¿no? Si fue un parto a término o fue prematuro. A veces hay personas que fueron prematuros, ¿no? 7 meses, 6 meses, ¿no? Y que necesitaron algún tipo de oxígeno, ¿no? O sea, ¿cómo le llaman? En los lugares donde se colocan a los bebés. Incubadora. Incubadora, exacto. ¿Ok? Entonces a los niños prematuros están expuestos o sometidos a altas dosis de oxígeno. Entonces eso también puede generar miopía, ¿no? En este caso, miopía congénita. Las hereditarias son aquellos que son transmitidos de padres miopes, ¿no? Mayor probabilidad de que los hijos sean miopes. Y estos se van a ir desarrollando desde los 6 a los 20 años. ¿Ok? Y es considerada en un 18% de los casos de miopía. Dentro de la adquirida tenemos factores ambientales, patologías oculares y patologías sistémicas. Los factores ambientales es el tiempo que pasa, por ejemplo, frente a un monitor. Un niño ahora en las clases virtuales pasan muchas horas frente a un monitor.
La distancia a la cual uno está expuesto hace que se desarrollen los músculos para una visión cercana. Y cuando el niño quiere mirar de lejos, ya no puede. Mejor dicho, de manera involuntaria ellos están desarrollando sus músculos para un entorno cercano. A diferencia de las personas que viven en el campo, las personas que trabajan en el campo, ellos tienen una vista, pero de águila. No tienen problemas para visión de lejos. Entonces, los factores ambientales, las personas que están mucho tiempo en ambientes cerrados, desarrollan un tipo de miopía, o un grado de miopía. También vamos a tener las patologías oculares. Una patología ocular que produce miopía es la catarata inicial, ¿no? Cuando está iniciándose las cataratas, va a generar grados de miopía. ¿Okay? Otro es el queratocono. El queratocono es una distorsión de la córnea o una protrusión de la córnea, o sea, hacia adelante, el cual genera un incremento del radio de curvatura de la córnea. Y esto va a desarrollar miopía. Las patologías sistémicas, ya lo habíamos visto, la diabetes, por ejemplo, principalmente, o los problemas de colesterol y triglicéridos pueden variar los índices de refracción de los medios ópticos. Y en este caso, de igual manera, se va a producir un defecto refractivo, que puede ser miopía y puede ser hipermetropía también. ¿Cuál es la fisiopatología de la miopía? O sea, ¿cómo se origina una miopía? Desde el punto de vista fisiopatológico. Vamos a tener tres tipos. La miopía axial, miopía de índice y miopía de curvatura. La miopía axial está relacionada al diámetro del eje antero-posterior del ojo. ¿Ok? Normalmente un diámetro es de 23 a 24 milímetros. En el caso de la miopía axial, si un paciente tiene -5, por ejemplo, y fuera de una miopía axial, entonces ese diámetro no va a ser de 23 o 24, probablemente sea de 25 o 26 milímetros. O sea, es un ojo grande. ¿Ok? Eso es uno de las causas fisiopatológicas de la miopía axial. Otra forma de miopía es por el índice. En este caso, el índice de los medios refringentes. ¿Cuáles son esos? La córnea, el humor acuoso, el humor vítreo y el cristalino. Entonces, la variación de estos índices, en este caso el incremento de los índices de refracción, hacen que que la luz se enfoque delante de la retina. Y esto va a producir una miopía. Y a eso se llama miopía de índice. Finalmente, tenemos la miopía de curvatura. Esto quiere decir que cuanto más sea la curvatura, en este caso de los medios refringentes, la córnea o el cristalino, vamos a tener una miopía. En este caso, la miopía es por un exceso de curvatura. ¿Ok? Ya vamos a ver que la hipermetropía es lo contrario. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le tomo una queratometría al paciente y encuentro que su queratometría es 49,50 dioptrías? Eso escapa del rango normal de una queratometría. Una queratometría de un ojo normal es de 43 dioptrías. Eso es un estándar, es un ojo normal. Pero ¿qué pasa si yo encuentro, con mi examen del autorrefracto, entonces encuentro que esta córnea tiene 48, 49, por ejemplo? Y es de esperar que este paciente tenga una miopía por curvatura. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si este paciente yo le mido la queratometría y tiene 43 dioptrías, pero sin embargo tiene una miopía de menos 8?
Es una miopía alta. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser que sea una miopía axial o una miopía de índice. ¿Ok? Entonces, eso para diferenciar por qué un paciente tiene una miopía. La notación de la miopía, valores esféricos, menos 350, menos 2, con su respectiva agudeza visual, ¿no? A cuánto llega. ¿Ya? Esto es solamente como una notación. Las miopías se pueden considerar bajas cuando son menores de 4 dioptrías, moderadas de 4 a 8 y altas cuando son mayores de 8 dioptrías. Esta información la saqué de este manual de optometría, ¿ya? Del autor Martín Besillo. ¿Okay? Él clasifica así a la miopía. ¿Cómo se corrige la miopía? Con lentes cóncavos, como está en la figura, o divergentes. Y esto lo podemos encontrar en gafas, lentes de contacto o también cirugía láser o algunas variantes. ¿Ok? Entonces, el lente que se va a diseñar es un lente de tipo cóncavo o divergente. En las cirugías refractivas, por ejemplo, en la parte central se va a desgastar la córnea haciéndola más delgada en el centro. Es como si uno tallara un lente cóncavo en la misma córnea. Esto quiere decir que tiene que haber un desgaste a nivel central. ¿Ok? Entonces, de esa manera se corrige la miopía. En este caso ya es una corrección permanente y en estos casos con las gafas o lente de contacto es una corrección temporal. Muy bien. Pasamos a la hipermetropía. Aquí la hipermetropía es un poquito más compleja en comparación con la miopía. Un paciente hipermétrope probablemente pueda tener buena visión de lejos y buena visión de cerca. Pero, ¿cuál es el síntoma? Dolor ocular, dolor de cabeza, cansancio, ¿no? Uno le hace la agudeza visual y el paciente ve perfecto, 20/20. Le hace leer la cartilla de lectura y ve perfectamente. Pero si estuviera leyendo 20 minutos, media hora o una hora, entonces ya termina con una molestia. Y esto es un signo de la hipermetropía. ¿Ok? Entonces, la hipermetropía viene de los prefijos hiper, metro y opía. En exceso, medida en exceso. Esto está relacionado básicamente a que en una hipermetropía la luz se va a enfocar detrás, por eso se dice en exceso, detrás del globo ocular. ¿Ok? Y en casos muy avanzados vamos a tener esta manifestación. El paciente de lejos puede ver con relativa buena visión, pero de cerca es borroso. ¿Okay? Esto generalmente es en pacientes jóvenes, como se ve así, ¿no? 20, 30 años. Pero en un paciente mayor de 40 años ya esto está relacionado a la presbicia también. Y aquí juega un papel importante la acomodación. ¿Por qué el hipermétrope ve perfectamente? Porque hace uso de su acomodación. ¿Y qué es la acomodación? Es la capacidad para poder enfocar objetos a todas las distancias. La acomodación es la variación de curvatura del lente cristalino para poder enfocar. Y esta capacidad viene desde que nacemos, ¿no? Conforme va evolucionando el ser humano, va a disminuir su capacidad acomodativa. Generalmente comenzamos con una capacidad de 15 dioptrías. A la edad de 2 o 3 años tenemos una capacidad de 15 dioptrías. Pero esto va a ir reduciendo. Año a año va reduciendo. A los 10 años, por ejemplo, tenemos una capacidad de 10. A los 20 años tenemos una capacidad de 8.
a los 30, a los 40 una capacidad de 5 y así sucesivamente hasta que a los 60 años ya tenemos una capacidad aproximadamente de 1 dioptría. Entonces, si un paciente es hipermétrope a los 30 años y tiene una hipermetropía de +3, probablemente el paciente vea bien de lejos, vea bien de cerca. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este video para que veas cómo es el movimiento del cristalino, ¿no? ¿Dónde está el cristalino? Ahí lo tenemos, ¿no? Las zónulas son las que estiran a través del músculo ciliar, van a estirar o aplanar. Y esto nos va a permitir, sobre todo cuando manejamos, ver de lejos y ver de cerca, ¿no? Es la capacidad que tiene este cristalino. ¿Okay? ¿Cómo se origina? De la misma forma que la miopía, congénita y adquirida. Congénita generalmente es hereditaria, ¿no? De padres a hijos. Y la adquirida por las patologías oculares o patologías sistémicas. De igual forma como la miopía, vamos a tener axial, de índice y de curvatura. En este caso, ya no va a ser una córnea con mucha curva, sino va a ser una córnea relativamente plana. La longitud axial va a ser menos de 23 milímetros, 22 o 21. Generalmente a estos pacientes que tienen hipermetropías, uno ve que el globo ocular es pequeño. Entonces, eso es un indicio de que el paciente es hipermétrope. Y también la hipermetropía de índice, ¿no? En este caso, los índices de refracción son bajos, es por eso que la luz se va más allá, ¿no? Más allá de la retina. La anotación, valores positivos con su respectiva agudeza visual. El tipo de corrección es con lentes convexos, de la misma forma, gafas, lentes de contacto o cirugía láser. En este caso, el láser tiene que tallar como si fuera un lente convexo aquí en la córnea. Entonces, el láser ya no va a adelgazar el centro, sino va a adelgazar la periferia, formando un lente convexo. La hipermetropía tiene la siguiente clasificación. La hipermetropía latente, que es aquella que está generada por el músculo ciliar, es algo fisiológico, ¿no? Que es aproximadamente de 1,25. Esto es una hipermetropía que la podemos detectar cuando instilamos un ciclopégico. Una gota ciclopégica va a hacer que esta hipermetropía se manifieste. ¿Okay? Luego tenemos la hipermetropía manifiesta y la hipermetropía total. Dentro de la hipermetropía manifiesta tenemos la facultativa y la absoluta. La hipermetropía facultativa es aquella hipermetropía que es compensada por la acomodación que tiene un paciente. Como ya había mencionado, un paciente joven de 30 años que tiene una hipermetropía de +3 y tiene buena visión, es porque tiene una hipermetropía facultativa. Quiere decir que la capacidad que tiene el paciente de acomodar compensa esa hipermetropía. Y la hipermetropía absoluta es aquella que no es compensada por la acomodación del paciente. Aquí vemos un gráfico sin ciclopegia, ¿no? Esta es una hipermetropía, el cual la luz se enfoca detrás de retina y tiene un valor de +4. En este caso, el paciente tiene una amplitud de acomodación o una capacidad acomodativa de +10 dioptrías. Entonces, probablemente este paciente tenga 20 años. Entonces, fácilmente, el paciente modifica su capacidad de acomodación y lo compensa fácilmente. A esto se llama hipermetropía facultativa. Luego, con ciclopegia, tenemos el siguiente caso. Inicialmente, el paciente tiene una hipermetropía de +4. Cuando yo le instilo la ciclopegia, hace que su cristalino se relaje más, se aplane más.
Al aplanarse ya va a tener mayor miopía. ¿En cuanto aproximadamente? En unos 50. O sea, esta es la hipermetropía generada por el músculo ciliar. Es algo fisiológico, es algo natural. Entonces, el paciente que tiene una amplitud de acomodación de +1, probablemente tenga un paciente sea un paciente de 60 años, que tiene baja amplitud de acomodación. Entonces, su hipermetropía con ciclopegia, o sea, aquí estamos hablando de la hipermetropía total, ¿no? Es 4 más 4 con el +1, 50. En total, +5, 50. Esa es su hipermetropía con ciclopegia. Su hipermetropía manifiesta, o sea, lo que presenta antes de la ciclopegia es +4. Su hipermetropía facultativa es lo que compensa el cristalino, es +1. Entonces, su hipermetropía absoluta será la diferencia entre la manifiesta y la facultativa, o sea, 3. Es lo que no puede compensar el paciente. Entonces, su hipermetropía total va a ser la hipermetropía manifiesta, ¿no?, más la hipermetropía latente. En este caso, 5, 50. Es por eso que a un paciente hipermétrope es un poco difícil darle una medida definitiva. Si un paciente es joven, tiene 20 o 30 años, tiene una gran capacidad de acomodación. Entonces, allí, si un paciente tiene manifestaciones sintomáticas, entonces probablemente su hipermetropía sea +2. Pero también le pones +1 y va a haber igual. +1, 50 también. +0, 50 también. ¿De qué depende la prescripción en este caso? Depende de si el paciente es usuario o no. Si el paciente no es usuario, así yo le dé un +0, 50, el paciente va a estar tranquilo. ¿Okay? Si le doy +1, también va a estar tranquilo. Pero por experiencia, recomiendo que se le ponga el menor valor positivo a un paciente que nunca ha usado lentes. ¿Ok? Entonces, esa es la recomendación y le va a tocar muchos pacientes hipermétropes que aparentemente tienen buena visión. Entonces, no sé si ustedes utilizan el término lentes de descanso. No. Ok. Hay pacientes que llegan y dicen, yo tengo buena visión, solamente quiero unos lentes para descanso. Entonces, ¿a qué se le llama lentes de descanso? Las personas que no conocen piensan que el lente de descanso es un lente de baja medida, de 0.25. Pero en 0.25 tenemos valores negativos y positivos. Entonces, un lente negativo no puede ser un lente de descanso, entre comillas. Un lente positivo sí. Y lo que va a hacer el lente positivo es ayudar a la acomodación. Si usted le pone +0.25, el paciente va a estar tranquilo, va a estar cómodo. ¿Ok? Entonces, esa es la recomendación para los casos de hipermetropía. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice... Doctor, ¿le puede dar para atrás para preguntarle algo? En el caso de su hipermetropía manifiesta es +4. Entonces aquí ese +1, 50 es la distancia de trabajo. No. Este +1, 50 es la hipermetropía que es generada por el músculo ciliar. Cuando yo le pongo la gota, hace que el músculo se relaje tanto. Entonces el lente cristalino pierde su potencia. Digamos, si inicialmente tenía esta potencia, que está en verde, ya con las gotas, esa potencia se debilita. Se debilita y hace que la luz se vaya un poco más allá. Entonces, esa variación es aproximadamente de 1,50, que es lo que tiene digamos, el músculo ciliar.
Por ejemplo, en el caso de los niños, a los niños, casi a todos, digamos 2 o 3 años, se les instila unas gotas. Esas gotas hacen que se paralice la acomodación. De tal manera que cuando a estos niños se les evalúa con el autorrefracto o con una retinoscopía, a ese valor que se encuentra se le resta el 1,50. Pero esto no quiere decir que es por la distancia de trabajo, sino este 1,50 es por el efecto acomodativo del músculo ciliar. Que cuando le pase el efecto de las gotas, ya esto va a desaparecer. El 1,50. ¿Ok? Ustedes no usan gotas. Ustedes trabajan con el médico y el médico a los niños no le echa gotas. Sí, TP. ¿Perdón? Sí, cuando el oftalmólogo vaya, él dilata la pupila, ¿sí? Aquí es TP, nosotros lo conocemos así. Vale. Ok, la dilatación de la pupila puede ser para observar dentro del fondo de ojo. Y en caso de evaluación de medida, es para paralizar el músculo ciliar. Músculo ciliar. Exacto. Entonces lo que hace generalmente el oftalmólogo es echarle las gotas, pasarle por la máquina y a ese resultado le restan 1,50. Ok. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí es otro ejemplo, casi lo mismo, donde dice calcular la hipermetropía latente, manifiesta, facultativa y absoluta de un paciente que presenta los siguientes datos. Paciente sin gafas tiene una agudeza visual de 20-40. La graduación de las gafas con +1, el paciente ve 20-20. Sin ciclopegia, la refracción sin ciclopegia es +4. Y el paciente ve de la misma forma 20-20. La refracción bajo ciclopegia con gotas es de +5,50 y el paciente tiene una agudeza visual de 20-20. Entonces, me preguntan, ¿cuál es la hipermetropía latente, manifiesta, facultativa y absoluta? ¿Ok? Entonces, de aquí yo puedo definir que la hipermetropía total es +5,50. Es la hipermetropía latente más la manifiesta. Y aquí me está dando este valor. Entonces, la refracción sin ciclopegia arroja un valor de +4. Por tanto, su hipermetropía latente es la diferencia de 1,50. Es algo fisiológico, esto siempre va a ser así, +1,50. Mientras que la hipermetropía manifiesta es de 4. ¿Ok? Pero dentro de la hipermetropía manifiesta hay dos, la facultativa y la absoluta. Entonces, como el paciente necesita un lente de +1 para alcanzar la agudeza visual, su hipermetropía absoluta es de 1. Mientras que su hipermetropía facultativa, lo que compensa el cristalino, es de +3. ¿Okay? En este caso, el sujeto o el paciente puede alcanzar la agudeza visual de 20/20 con un lente comprendido entre +1 y +4. Es lo que le dije. Un paciente hipermétrope puede ver con +1, con +1,50, con +2, con +2,50. Pero aquí viene la otra parte, que el paciente se sienta cómodo. Se le puede poner un +2 y el paciente va a ver igual. Le pone un +1, el paciente va a ver igual. Pero ¿con cuál se siente más cómodo? Generalmente va a ser con el menor valor. ¿Ok? Pero a lo que quiero llegar es que en los casos de hipermetropía no hay un valor exacto que defina esta es la medida. ¿Ok? Muy bien. A ver, aquí tenemos un caso. Paciente de 10 años, la agudeza visual de lejos 20/20.
agudeza visual de cerca, 20-20. Sin embargo, presenta sintomatología, dolor de cabeza, ojo rojo. A la evaluación retinoscópica, ambos ojos me sale más 250. O sea, el paciente necesita un lente de más 250. Su amplitud de acomodación es de 9 dioptrías. Como es una amplitud bastante amplia, fácilmente compensa este defecto de más 250. Es por eso que el paciente tiene buena agudeza visual, pero tiene sintomatología. Entonces, finalmente, en la evaluación subjetiva se le pone un más 0,50 en ambos ojos y el paciente va a estar cómodo. ¿Ok? A diferencia de un paciente de 40 años que tiene una agudeza visual de lejos de 20-70 y de la misma forma la agudeza visual de cerca también 20-70. Presenta visión borrosa. En la evaluación retinoscópica presenta una medida de más 2. Su amplitud de acomodación es 3 dioptrías. ¿Ok? Entonces, aquí, con esta amplitud de acomodación, está aparentemente compensando esto, aparentemente, pero en realidad siempre al ojo se le debe dejar con cierto rezago de acomodación. No porque aquí es 2, el paciente va a usar las 2 dioptrías de las 3 que tiene para compensar aquí. No, sobre todo cuando ya es mayor de 40 años. ¿Ok? Entonces aquí al paciente con una evaluación subjetiva de más 1 ya es suficiente. ¿Ok? Entonces, nuevamente repito que en la evaluación de un hipermétrope hay que tener mucha consideración con respecto a los valores positivos. Siempre darle el menor valor positivo con el cual el paciente vea bien. Muy bien. Pasamos a lo que es la segunda parte de efectos refractivos, donde vamos a ver el astigmatismo y la presbicia. Astigmatismo significa A, sin, y estigma, punto. Aquí en los valores de astigmatismo ya no se van a formar puntos de enfoque, sino se van a formar planos focales. Y es por eso que el paciente que tiene astigmatismo ve de manera distorsionada. No borrosa, sino un poco distorsionada. Y cuanto más alto es el astigmo, mayor es la distorsión. Se presenta congénita y adquirida. En la adquirida básicamente es a nivel corneal y también a nivel del cristalino, pero más se presenta en córnea. Vamos a tener por curvatura, que es a nivel corneal y a nivel del cristalino. Deposición, que es en el cristalino y también en el lente intraocular, en pacientes operados de catarata que tienen un lente intraocular, pueden generar astigmatismos cuando este lente no está en una posición correcta, sino está ligeramente inclinado. Por índice vamos a tener un astigmatismo irregular, tanto en el cristalino y en el vítreo. Según la orientación de los meridianos principales, vamos a tener astigmatismo regular y astigmatismo irregular. Regular se llama cuando ambos meridianos se encuentran formando 90 grados. Meridiano más curvo y meridiano más plano, siempre formando 90 grados. Y en astigmatismos irregulares no se va a presentar esa perpendicularidad. ¿Ya? Siempre va a haber una asimetría o una superficie irregular. Tal es el caso de un queratocono, como está aquí en la figura. Es un paciente que tiene una córnea en forma de cono. Y estas formas generalmente son irregulares. Astigmatismo según la miopía, según la metropía. Vamos a tener 3 tipos: astigmatismos simples, compuestos y mixtos. Dentro del astigmatismo simple, miópico e hipermetrópico. Miópico cuando es valor negativo, hipermetrópico cuando es valor positivo.
Y en el astigmatismo compuesto tenemos miópico e hipermetrópico también. Pero aquí vamos a tener valor esfero-cilindro. Negativo, negativo y positivo, negativo. En el caso del astigmatismo mixto, vamos a tener siempre un valor positivo y un valor negativo. O viceversa, negativo aquí y positivo aquí. Pero la diferencia es de que el cilindro siempre va a ser mayor que el esférico, para que sea considerado un astigmatismo mixto. Y aquí Hola, no hola. trabajamos con Hoy astigmatismo. les voy a presentar los 5 tipos de astigmatismo según su refracción. Vamos a tener un grupo que se llama astigmatismo simple. Un grupo que se llama astigmatismo compuesto. Y finalmente uno solito que es el astigmatismo mixto. Dentro del astigmatismo simple vamos a tener dos, miópico y hipermetrópico. ¿Cuáles van a ser las notaciones? Vamos a tener casos solamente de cilindro solo. Cilindro, por ejemplo, por un eje. En el caso de hipermetrópico vamos a tener igual un cilindro, pero como es hipermetrópico es positivo. Por ejemplo, aquí. En el caso del astigmatismo compuesto, de la misma manera vamos a tener dos, miópico e hipermetrópico. ¿Ok? Entonces, cuando es compuesto quiere decir que vamos a tener componente esférico y componente cilíndrico. En el caso miópico, siempre se antepone el signo negativo. Aquí estoy colocando un ejemplo. En el caso hipermetrópico, positivo, ejemplo. Pero para este caso, para que esté específicamente relacionado a la hipermetropía compuesta, vamos a tener que colocar el valor del cilindro menor al valor esférico. En este caso, 0.25. ¿Okay? Muy bien, estos son ejemplos de los diferentes tipos de astigmatismos que van a presentarse en el día a día de sus evaluaciones. Y finalmente el astigmatismo mixto. Aquí no hay notaciones de miópico o hipermetrópico. Simplemente vamos a tener una notación que tenga componente esférico y componente cilíndrico. Pero aquí la salvedad es que ambos componentes van a tener diferentes signos. Por ejemplo, si es un valor hipermetrópico, el siguiente, el signo contrario, tiene que ser mayor a 1,50. En este caso puedo colocar, por ejemplo, 3 y 1 grado, 5 grados. Entonces, más 1,50 menos 3 es un astigmatismo mixto. ¿Cómo puedo observar que es mixto? Dos cosas. Número 1, signos diferentes. Y número 2, siempre el cilindro va a ser mayor que el esférico. Otro ejemplo de astigmatismo mixto, pero con signo negativo en este caso. Menos 4. Acá tengo que colocar ¿qué? Signo contrario. Y tiene que ser un valor superior a 4. Por ejemplo, por un eje de 180 grados. ¿Ok? Entonces, aquí ambos casos son astigmatismos mixtos. ¿Ok? Dos requisitos: que los signos sean diferentes y que el valor del cilindro sea mayor en módulo que el valor esférico. Muy bien. Esos serían los 5 tipos de astigmatismo según su refracción. ¿Listo? Aquí tenemos 8 ejercicios para que puedan ustedes decir qué tipo de astigmatismo se presenta en cada caso.
Muy bien. Luego tenemos la orientación de la curvatura. Astigmatismos directos o con la regla. Se llama así porque los grados que vamos a encontrar básicamente son 180 grados. Por ejemplo, un -1 por 180 grados es un astigmatismo directo o con la regla. Si el eje es 90 grados, se llama astigmatismo inverso o contra la regla. Y astigmatismos oblicuos cuando los ejes son 45 y 135 grados. Vamos a tener astigmatismos simétricos también, cuando los ejes de ambos ojos suman 180 grados. Generalmente, siempre los astigmatismos de ambos ojos deben estar sumando 180 grados. Si un ojo es 90, el otro también va a ser 90. Si un ojo es 20 grados, el otro ojo es 160 grados. Eso es lo que tenemos que buscar, que sean simétricos. Colocar siempre ejes que en la suma den 180 grados. Si ponemos en un ojo 30 y en el otro ojo ponemos 100, esto no es simétrico y esto no garantiza una buena adaptación del paciente. ¿Ok? Siempre debemos buscar, si aquí es 0 grados, en el otro ojo también 0 grados. ¿No? La suma 180 grados. Perdón, 0 y 180. ¿Ok? Si en un ojo es 50 grados, en el otro 130 grados. O sea, en el 90% de los casos se cumple. Y eso es lo que tenemos que nosotros buscar y prescribir. Colocando estos ejes simétricos, el paciente va a tener una mejor adaptación. ¿Ok? Y también astigmatismos asimétricos cuando no están formando o no suman los 180 grados. Luego vamos a ver la magnitud del astigmatismo, ¿no? Leve cuando es menor de 0,75, bajo de 1 a 1,50, moderado de 1,75 a 2,50 y cuando es alto, mayor a 2,50 dioptrías. La evolución del astigmatismo se da desde los recién nacidos con un astigmatismo -1 contra la regla. ¿Qué quiere decir eso? Contra la regla, ejes ¿cuánto? 90 grados. Astigmatismo -1, 90 grados. Luego evoluciona o desaparece en los primeros años de vida. O sea, ya ese astigmatismo, esa diferencia de curvaturas, desaparece. Y luego en la etapa escolar, la prevalencia es de astigmatismo mayores a -1 con la regla. Por eso que usted ve en niños de 7, 8, 9 años o 10 años, astigmatismos casi todos son 180, 5 grados, 10 grados, pero casi todos son horizontales. Luego de los 20 a los 40 años no va a variar el eje. Pero ya después de los 40 años evoluciona hacia contra la regla. Si todo el tiempo este paciente tenía astigmatismo por 180 grados, ya a los 40 o 50 años, eso ya va evolucionando a contra la regla. Si usted se da cuenta, en pacientes mayores de 50 a 60 años, casi todos tienen ejes verticales. 70 grados, 90 grados, 100 grados, más o menos ese es el rango. ¿Ok? Muy bien, la prescripción, la anotación, cómo se muestra. Y la corrección va a ser la misma que en los demás defectos refractivos, pero aquí el diseño es tórico. ¿Ya? O sea, no va a haber una zona específica, sino va a haber una variante. Una variante más curva y una variante más plana. La presbicia, bueno, usted lo conoce muy bien. Presbicia viene de viejo o vista cansada, le dicen, ¿no? Propio de viejo no suena muy diplomático. Ya vimos la acomodación. En el caso de la presbicia, bueno, al igual que la hipermetropía, va a tener un enfoque detrás de la retina cuando uno observa de cerca. ¿Ok? Y aquí hay una ayuda, que usted ya la conoce probablemente, que es con respecto a la visión. ¿Ok?
pero como le mencioné, está relacionado a la distancia a la que trabaja el paciente. Esto generalmente es para una distancia de 40 centímetros. Pero si el paciente quiere algo para más allá, o la computadora, entonces ahí le bajamos la adición. Una visión muy bien. Ok. ¿Listo? ¿Deciré alguna pregunta?